Buenas tardes a todos. Yo creo que vamos a empezar el acto y, si son tan amables, ya vamos a ocupar nuestros asientos. Bienvenidos a este espacio Fundación Telefónica en Gran Vía, sede de nuestra compañía de Telefónica. Vamos a conocer esta tarde un poco más sobre el futuro que, en principio, está a punto de llegar, como su propio nombre indica. Es más, yo me atrevería incluso a decir que este futuro ya está aquí, es presente. Todo este juego de palabras responde realmente a lo que hoy vamos a escuchar en boca de la autora de un maravilloso libro que presentamos aquí, que tenemos el honor de presentar y que yo tengo el honor de conducir, que es Smart City. Su autora, Marieta del Rivero, compañera y amiga. Smart City, una visión para el ciudadano. Un libro absolutamente divulgativo. Yo creo que nos va a desentrañar todas las incógnitas de ese futuro del que hablaba, que realmente es más presente que futuro y que va a dejar de serlo en muy poco tiempo. Vamos a encontrar muchas claves de lo que va a pasar en nuestras ciudades, yo diría que en el corto o medio plazo, en los próximos años. Marieta luego nos contará mucho más sobre todo lo que ella pretende enseñarnos con este libro tan extraordinariamente divulgativo. Y es que las ciudades que vivimos, yo creo que todos los conocemos, gracias a Internet, a los smartphones, a todos los contenidos que nos dan, que utilizamos y que nos ofrecen, no se parecen en nada a las ciudades de hace, la verdad es que no muchos años. Los ciudadanos estamos hiperconectados, vivimos hiperconectados gracias a la tecnología, con los servicios que realmente nos hacen convivir entre nosotros y en las grandes ciudades de una manera mucho más amable, más eficaz. Intentamos también, y todos en conjunto, en este ecosistema que conforma una ciudad, que sea lo más sostenible posible, lo más fácil para la convivencia, para la buena gestión y para el buen día a día. Como cita la autora, reproduciendo una magnífica sentencia de Isaac Asimov, si creemos en el cambio, debemos adoptar una forma de pensar cercana a la ciencia ficción. Yo creo que es una frase que se nos queda a todos en la cabeza, que tenemos que reflexionar, que tenemos que pensar y con la que tenemos que convivir, aprender a convivir. No me voy a extender porque no pretendemos que este acto sea muy largo. Y bueno, vamos a empezar pues normalmente por lo que suele ser lo habitual. Lead ha sido es la editorial que ha publicado este libro. Es una empresa especializada en editar contenidos de empresa y negocio y, sin más preámbulos, tiene la palabra su directora, Jane Brecken. Muchas gracias. En primer lugar, quería dar las gracias a la Fundación Telefónica por cedernos este espacio y luego a todos vosotros por venir, por asistir. Como editora del libro, me toca explicar por qué decidimos hacer un libro de esta temática. Bueno, me imagino que la mayoría de vosotros en el año pasado, en algún momento, habéis asistido a un evento con un título relacionado con la transformación digital. La verdad es que la transformación digital estaba en todos los eventos del año pasado, el año 2016. Pero nosotros en Lead, ya por el año 2014, 2015, empezamos a hacer los primeros libros de transformación digital. Hicimos libros de competencias, libros sobre el futuro de los trabajadores, libros generales. Por lo tanto, llegado a finales de 2015, tenía muy claro que lo que queríamos hacer eran libros ya entrando más en el tema, más en materia. Queríamos hacer libros sobre Internet de las Cosas, Fábrica 4.0, Internet of Things, Big Data y, por supuesto, Smart Cities. Cuando en una editorial decidimos que queremos hacer libros nuevos sobre un tema, ¿qué es lo que hacemos? No vale buscar en Amazon porque somos nosotros que tenemos que generar los contenidos. Entonces, pues hay dos maneras. Muchas veces miramos entre contenidos nuevos, sin publicar todavía, de editoriales de Estados Unidos, cogemos libros que todavía no han sido publicados, apostamos por ellos y les traducimos.
Pero lo que más nos gusta y lo que viene más a cuenta, pensamos, para esta sociedad, es hacer libros de autores, de expertos de España. En ese sentido, una compañera mía vio a Marieta dando una charla en un evento en Barcelona, creo, en finales de 2015, si lo estoy diciendo bien. La vio hablar y dijo, pues mira, ya tenemos autora para un libro de Smart Cities. Y así fue. Contactó con ella, le fichó. Eso es un poco como convertirse también en estrella de la canción. O sea, que te ven un día, te fichan. Y así ha sido. Pues ya empiezan las conversaciones, decidimos la estructura. Y ya una vez que teníamos más o menos aclarado pues, qué contenido vamos a meter en este libro y qué contenido no, decidimos que sería interesante incluir unos casos prácticos, unos ejemplos. En ese sentido, tengo que dar las gracias a David Giner, del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas, por contarnos su experiencia con las playas inteligentes. Y si hay alguien aquí que se está preguntando qué es una playa inteligente, no lo voy a explicar en este momento porque quiero recordaros que el libro está a la venta ahí y lo explica perfectamente Marieta en el libro. Por otro lado, quería dar las gracias también a Devinder Kishore y María Serrano de Schneider por apoyar el libro con su caso de la industria energética con el programa Life is On. Muchas gracias por vuestro apoyo. El libro también, aparte de recoger casos, recoge ejemplos, muchas iniciativas, por supuesto, muchas apps de la propia Telefónica, de toda la experiencia de Marieta, pero nos parecía interesante también incluir alguna entrevista. Tenemos una entrevista de José Antonio Teixeira, el exdirector general de Industria y Tecnologías del Ayuntamiento de Santander, que recoge todo lo que hizo Íñigo de la Serna en su época ahí como alcalde y ha posicionado a Santander como ciudad de ejemplo de aprovechar las nuevas tecnologías para el bien de los ciudadanos. También tenemos una entrevista de cierre con Yolanda Cacabache del World Wildlife Fund. Y bueno, y por supuesto tengo que dar las gracias a José María Álvarez Payete por regalarnos, debería decir, ese excelente prólogo que para nosotros realmente es un lujo contar con su apoyo. Bueno, como decía al principio, estuvimos y seguimos buscando buenos contenidos de temas de transformación digital. Pero al mismo tiempo, en el mundo editorial, ya muchos de vosotros ya sabréis, estamos viviendo nuestra propia transformación digital. Hoy está a la venta el libro en papel, presentamos un libro, hay que tener el libro en papel, pero estaba disponible al mismo tiempo en formato ebook. El libro, inclusive, antes de estar a la venta en librerías en España, se podía leer ya online en varias plataformas de suscripción digital. Me imagino que todos vosotros ya sabéis, o sea, que contenidos digitales, Netflix, películas y series, música, se me ha ido el nombre, no me acuerdo, Spotify es lo que quería decir, gracias. Pues también ya han llegado las plataformas de contenidos digitales para libros. Uno de ellos que apoyamos especialmente, porque es una plataforma especializada en temas de empresa, es Blue Bottle Biz. Es una plataforma que cuenta con los contenidos de más de 300 editoriales en inglés y español. Son contenidos de empresas, son libros, son vídeos, son artículos. Pagas una cantidad al mes y puedes acceder a todo eso. Eso es lo que es una plataforma de suscripción o de lectura online. Hay unos cuantos y eso es lo que más es que nos interesa. Bueno, tengo una buena noticia para ti, Marieta. Porque hoy, justo ya lo había comprobado hace unos días, pero volví a comprobarlo hoy para estar segura. Si te metes en esa plataforma y buscas el tema Smart Cities, sales en primer lugar. También, también tengo que comentar que esto también forma parte de lo que hacemos en la editorial. Desde que nos hemos dado cuenta de la importancia de este tipo de lectura, vamos buscando títulos muy claros que explican el libro. Te acordarás que ya desde el principio queríamos un título, teníamos otro muy parecido y un día dijimos, pues mira,
va de Smart Cities porque no lo llamamos Smart Cities y ya está. En ese momento, libros en español con ese título no había ninguno. Ha salido ahora hace poco otro, pero en ese momento los únicos libros eran en inglés. Con un título así nos ayuda a posicionar el libro y eso es parte de nuestro trabajo en la editorial. Ese posicionamiento ya, por eso en los últimos años pues tenemos títulos tan directos como pues, gestión del cambio, gestión del talento, porque al mismo tiempo son términos lo que busca la gente. Eso es cómo reaccionamos nosotros como editorial ante este nuevo escenario cambiante que estamos viviendo. Bueno, quería comentar también que en LID, aparte de ofrecer a nuestros autores el hacer el libro en formato papel, en ebook, el estar presente en plataformas digitales, intentamos gestionar conferencias, y hacemos una parte de formación. En ese sentido tenemos ahora mismo 2 másters relacionados con la transformación digital que están apoyados por la SAE Business School y tenemos un curso concreto que arranca dentro de 3 semanas, me parece, sobre Smart Cities y administración, donde espero convencer a Marieta a participar dando un webinar que queda por ver. Nada más, muchísimas gracias. Quería dar las gracias otra vez a Marieta por confiar en LID para publicar su primer libro, también a mis compañeros de LID y en especial a Laura Madrigal, que ha dedicado muchas horas en apoyar este proyecto. Muchísimas gracias a todos. La tecnología como aliada de las ciudades. Hoy conoceremos muchísimos más datos de esto y sobre esto y el impulso, lógicamente, que esto conlleva a un modelo diferente de economía colaborativa, economía mucho más eficiente, más del ciudadano, mucho más participativa, con mayor servicio, con un mejor servicio incluso. Vamos a conocer el papel que van a jugar las pequeñas y medianas empresas en este ecosistema digital en nuestras ciudades. Elena Pisonero, además de presidenta de Hispasat, es también miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano y directora de proyectos para la empresa mediana del Círculo de Empresarios. Bienvenida, Elena. Bueno, yo aquí a lo que vengo es a hablar del libro de Marieta. O sea, no esperen que pueda mejorar lo que es la lectura de un magnífico libro y por eso tengo que empezar agradeciéndole a Marieta, la que conozco de aventuras en las que intentamos, por un lado, impulsar el liderazgo femenino y por otro, estamos comenzando una jornada que seguro va a dar para muchos libros, en todo caso, para una parte, un capítulo de nuestras vidas apasionante, como es el que se dibuja en este mundo que ya es realidad. Almudena decía que es un futuro, pero el futuro está aquí, como dicen alguna película, y desde luego nunca como ahora esa realidad virtual digital se imbrica con la real para generar un nuevo espacio, espacios como pueden ser las Smart Cities, ¿no? Quería, por eso, en primer lugar, agradecer a Marieta esa generosidad de invitarme a participar en un acto tan importante para ti. Para mí lo sería, me da mucha envidia que haya sido tan valiente de hacer un libro. Y debo decirles, yo ya me lo he leído, he sido una de las que he estado diciendo que me gusta, porque me parece que es un libro fantástico. O sea, que enhorabuena. Invito a leerlo, porque el libro combina de manera rara y tan necesaria siempre, pero más en estos tiempos que vivimos de posverdad, combina el rigor con la pedagogía. Efectivamente, dibuja en un esquema muy claro una manera de enfocar lo que es una realidad que dice, las ciudades no han sido tan distintas. Yo creo y pensaba y me provocaba tantas cosas, Marieta, la lectura de tu libro, que digo, no sé si en 10 minutos lo que voy a intentar es dibujar algunas provocaciones para provocar ese interés y que el libro sea un bestseller, que son en realidad el recuperar la ciudad como lo fue en el origen de la civilización clásica que da origen a nuestra civilización, a nuestra manera de ver el mundo, que son las polis griegas, en las que al final el ágora era el sitio donde al final se discutía, se interactuaba, se hablaba de economía, de sociedad, de política,
y se generaba una nueva realidad colectiva que nada menos que fue la civilización que hoy de momento vivimos, que está amenazada como lo estaba entonces. Tenemos retos formidables, pero tenemos la oportunidad de poner nuevamente al ciudadano, a la persona ciudadano, en el centro de la acción. Eso es lo que nos permite la tecnología, una vez más, como a lo largo de la historia, nos permite avanzar en una nueva etapa en la que empoderamos o situamos a la persona en el centro de la acción. Hablamos en las empresas de situar al cliente en el centro. La ciudad nunca ha tenido que dejar de ser el lugar donde vivimos las personas, pero como decía, la tecnología, y eso es lo que me parece apasionante y fascinante, nos está permitiendo fomentar ese intercambio de opiniones, de ideas, de creaciones, en torno a un ámbito que de esa manera cobra inteligencia propia. Marieta aborda efectivamente el libro con un enfoque en el que partimos de esa idea de la ciudad como plataforma. Plataforma, y por eso me iba al pasado, con la riqueza que supuso en su momento la polis griega, ámbito, ágora, en el que efectivamente nos encontramos con un añadido muy diferencial y muy relevante. Nos encontramos las personas como ese centro de acción y todo lo que nos rodea, que cobra vida a través de los sensores, de la inteligencia que somos capaces de incorporar a través también de nuestra ropa, de sensores que se convierten en sensores que participan en lo que ocurre en el entorno, y por lo tanto generamos esa capacidad de comunicación de cosas nuevas. Esa plataforma, por lo tanto, es la base, que como no puede ser de otra manera, y en una de mis gorras lo digo porque creo en ello, parte de la habilitación para que ocurra parte de una tecnología y de unas infraestructuras inteligentes. Necesitamos desplegar unas redes que sean inteligentes. Tenemos grandes debates por delante en torno a qué redes o de qué manera somos capaces de garantizar la palabra clave, que es conectividad. Conectividad que permita, como digo, dar sentido a la información que aportamos nosotros mismos y todo lo que se relaciona con nosotros. Pensemos que esas combinaciones van a llevarnos a nuevos debates entre las cosas y lo humano, lo natural y lo artificial. Todo eso se va a combinar de una manera muy rica a través de los datos que emitimos, que somos capaces de producir y que con la tecnología vamos a ser capaces de estructurar, organizar, para dar una respuesta personalizada a esos ciudadanos que están en el centro de la acción. Eso involucra, como digo, la infraestructura, el entorno y una relación muy clara que se enriquece entre las personas y los líderes, en este caso los alcaldes, las organizaciones, que como gobierno también se digitalizan, se convierten en un interlocutor que utiliza nuevos canales de comunicación ante un ciudadano que ha cambiado radicalmente su papel en lo que le ocupa y en lo que le preocupa. El ciudadano no es un ciudadano ya pasivo. El ciudadano ahora quiere participar y co-crear esas respuestas a lo que le preocupa. Esos nuevos hábitos, esos nuevos componentes están generando todo un ámbito de oportunidades en torno a esa manera de vivir en ese nuevo espacio que son las ciudades inteligentes. Como decía, en ese planteamiento de comunicación y de relación es vital, algo que es fácil de decir, pero muy complicado y fundamental, que es una visión compartida de cómo queremos vivir la ciudad. La ventaja es que en ese ciudadano que quiere participar vamos a conseguir una información que nos permita dibujar una ciudad en la que claramente hay dos rasgos que yo diría fundamentales, que son la inclusión y la sostenibilidad. Inclusión para incorporar dentro de esa toma de decisiones a todas las personas que están en ese espacio, y sostenibilidad para ser capaces de utilizar de una manera mucho más eficiente los recursos físicos y humanos que están en ese entorno. Es, por tanto, una inclusión de los recursos que van a jugar
en un entorno ordenado, estructurado, con esa visión compartida y que, como bien me decía Marieta, vamos a ver, y me la ha puesto ella el título, ¿no? Hablemos de las pymes, hablamos de la actividad privada. Entre la ciudad como unidad, organización política y el ciudadano, lo que estamos generando es un espacio donde ocurren las cosas. Y en ese espacio donde ocurren las cosas y en esa visión compartida tenemos que dibujar una manera de organizar la actividad que, como digo, parte de las oportunidades que genera toda la información que se pone sobre la mesa. Eso requiere que con un liderazgo fuerte, que espero que el ministro, cuando se pueda incorporar, nos transmita su experiencia como alcalde de Santander y ahora como ministro de Fomento, obliga a tener un marco de actuación en el que se fomenten servicios transversales. Se tiene que promover una gestión integral de los servicios en los que, como en todas las organizaciones, rompamos esa visión en silos, fragmentada, vertical, para ofrecer una visión transversal que permita esa gestión extremo a extremo en la que el ciudadano participa y disfruta de un uso concreto de esa actividad que quiere recibir, pero, como digo, transversal. Los ayuntamientos, por lo tanto, tienen que acometer una reorganización radical de su manera de entender el servicio público. Tienen que favorecer un entorno en el que los sistemas, los datos se configuren de una manera abierta y por lo tanto, accesible y que permita la interoperabilidad. Tenemos que ser capaces de generar un entorno en el que se pueda acceder a la información, pero permita al mismo tiempo generar economías de escala, que estemos desarrollando oportunidades, soluciones que se puedan ampliar y tener una dimensión, y sin duda tenemos que ser capaces de hacerlo en un entorno de seguridad y de protección, un equilibrio entre lo que es la generación de nueva actividad y la necesidad de proteger la privacidad de los datos que estamos aportando. El papel de las pymes, vivimos en un país como España, pero que no es un caso aislado, pero muy agudo en el caso español, en el que el tejido empresarial español es muy pequeño. Tiene un problema, vamos a conseguir convertir un problema en una oportunidad en lo que es el desarrollo de una nueva economía, una economía digital, con yo daría dos ámbitos o dos ángulos de oportunidad para las pequeñas empresas. Uno, que es sin duda el conseguir la dimensión necesaria para crecer a través de un entorno como es el de la ciudad, en la que permite tener acceso al mercado de una manera mucho más directa, con una reducción clara de los costes de acceso y la posibilidad de interactuar directamente con otros proveedores para completar la oferta de servicios, con otras capacidades que van a permitir ganar dimensión gracias al enfoque digital de los negocios. Si tuviéramos que hacerlo en la economía analógica, las empresas se encuentran con una barrera muy importante que les impide crecer, y sin duda esta dimensión o este punto de encuentro que ofrecen las ciudades con una información estructurada, agrupada y en la que es fácil conectar con otros agentes, va a permitir que empresas pequeñas ganen esa dimensión, esa proyección y ese acceso a una economía y a unos clientes que si no, no accederían. Pero el elemento diferencial que me parece más claro de esta nueva economía digital es que todas las empresas, efectivamente, tenemos que ir más allá del concepto, superar el concepto de la transformación digital, tenemos que entrar en una nueva dinámica de generar nuevos modelos de negocio. Entramos en un mundo en el que tenemos que estar permanentemente renovando nuestra oferta o nuestra capacidad de dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos. En ese nuevo modelo hay una parte muy importante que es el conocimiento del mercado. Las ciudades inteligentes van a facilitar ese acceso a la información del entorno inmediato donde se tiene que producir la actividad. Es preciso generar un ecosistema que la ciudad lo está proveyendo, en el que podamos identificar qué tecnologías están emergiendo a través de las startups. El emprendimiento se va a ver claramente favorecido en este entorno en el que vamos a tener
día a día las necesidades de los ciudadanos para poder ofrecer con los distintos avances de empresas concretas una respuesta a través de esas empresas que vamos a ser capaces de traccionar en nuestro negocio central. Es, digamos, una necesidad de estar cerca del ciudadano, trabajar con los datos que nos está facilitando la ciudadanía y hacer un proceso continuo de innovación en el que todas las tecnologías nuevas, las empresas nuevas, ganen esa visión o esa oferta conjunta a través del contacto que se produce en las ciudades. Todas esas oportunidades que llevan a conectar la tecnología con servicios nuevos que den una respuesta siempre orientados a negocio requieren un elemento fundamental que yo quiero subrayar. La tecnología es muy importante, las soluciones que demos son importantes, pero lo fundamental es que seamos capaces de generar una cultura que nos permita ser permeables al cambio, que nos permita acometer e incorporar todos esos nuevos avances para generar soluciones concretas a los ciudadanos. Esa cultura requiere, y me parece que es un debate que se está empezando a trabajar, pero es muy relevante, es que se generen esas nuevas capacidades, esas nuevas habilidades que nos permitan, en el lado positivo, que es sin duda el más relevante, aprovechar las oportunidades que se van a generar en nuestro entorno. Esas capacidades se aplican a las organizaciones porque se deben aplicar a los ciudadanos concretos, a los trabajadores, a los empleados, que tenemos que tener esa capacidad de anticiparnos, esa capacidad de ver lo que viene, adaptarnos a ese cambio, incorporarlo a nuestras organizaciones y, en definitiva, ser capaces de navegar en este mundo nuevo que se nos ofrece. Como digo, en el libro se habla de todos estos conceptos, se habla de servicios concretos donde se están produciendo esas oportunidades de negocio que, como digo, parten de la conectividad y la capacidad que tengamos de ordenar la información para ofrecer servicios personalizados en servicios tan críticos, y supongo que hablarán después con más detalle. En el ámbito de la movilidad y el transporte va a haber un cambio radical. El capítulo dedicado al transporte me parece muy revelador, a la visión de las nuevas compañías automovilísticas que van a pasar de producir coches para que se vendan en propiedad o se tengan en propiedad a vender kilómetros concretos en los que los ciudadanos van a poder elegir qué tipo de transporte utilizar de una manera más eficiente para maximizar los espacios públicos. Eso va a llevar un cambio radical en el urbanismo de las ciudades, va a llevar a una transformación, desde luego, de los habitáculos, van a desaparecer muchas cosas que ahora tenemos en ese concepto de movilidad, uso por la movilidad, que va a cambiar la fisonomía de las ciudades. Sin duda, hay un ámbito de oportunidad muy relevante en el ámbito de la salud, habla también de la seguridad, del turismo, todos los ámbitos de servicio, todos los ámbitos que se nos ocurran en nuestro día a día van a verse transformados por esta nueva manera de enfocar la actividad en la que, como digo, el centro son los ciudadanos y la gasolina va a ser la información que aportemos nosotros y todo aquello con lo que nos relacionemos. Parece que ya, mientras reciben al ministro. ¿Qué tal, ministro? Bien, para enlazar ya y dejar a Almudena tomar la palabra, tenemos, hablábamos, ministro, muy brevemente del nuevo entorno en el que nos movemos, en el que tendremos que ser capaces de volver a situar al ciudadano en el centro de la acción, en el ámbito natural de una sociedad como la del siglo XXI que afronta retos formidables en torno a las megaciudades, que, sin embargo, gracias a la tecnología nos van a permitir generar una nueva manera de vivir en la que, como decía, el ciudadano va a ser capaz de transmitir con sus datos y lo de los objetos que estén en su entorno la mejor manera en la que quieren definir la ciudad del futuro. Para eso necesitamos un liderazgo fuerte y una iniciativa pública
pero sin duda yo soy una convencida de que la responsabilidad de lo que nos ocurra en las ciudades en las que vivimos es una responsabilidad compartida, en el que el diferencial de las empresas y las iniciativas privadas vendrá de esa capacidad de incorporar como una responsabilidad propia las necesidades de inclusión y de sostenibilidad del entorno en el que vivimos. Las empresas que sean capaces de entenderlo y de ofrecer lo mejor de sí mismas en las soluciones integrales para el ciudadano serán las que al final tengan una ventaja respecto de otras. Vamos hacia ciudades, o tenemos esa oportunidad de tener ciudades mucho más vivibles en las que el ciudadano es capaz de definir cómo las quiere y co-crear las soluciones para ello. Muchas gracias. Bueno, damos la bienvenida al ministro, que sabemos que tiene una agenda apretadísima en la tarde de hoy y que le vamos a dar pasos sin más preámbulos. Él viene, evidentemente, como ministro de Fomento y, sobre todo, como exalcalde de Santander, una ciudad que fue considerada modelo en Smart Cities. Además, sabemos que tiene una magnífica relación con la autora de este libro, con Marieta. Así que, ministro, cuando usted quiera. Bueno, muy buenas tardes. Perdón un momento que voy a... Efectivamente, yo más que como ministro de Fomento estoy aquí por amistad con Marieta, ¿no? Me llamó para contarme que sacaba el libro y la verdad es que con muchísimo gusto y aunque un cierto retraso estoy aquí para poder acompañar en este momento importante para ella, importante también para las ciudades inteligentes, por el contenido perdón, del libro que he tenido la oportunidad de ojear y que seguro leeré, y en el que se recoge muy bien lo que es la historia de las ciudades inteligentes y el momento en el que estamos. Así que puede considerarse que también estoy aquí como exalcalde de Santander, lo cual no sé si es más o menos importante que ser ministro, pero desde luego ha sido ya representado para mí un auténtico orgullo, ¿no? Ser alcalde de la ciudad que quieres siempre es algo maravilloso. Si encima lo es de una ciudad tan extraordinaria como Santander, pues lo es un poquito más, ¿no? Y esa fortuna a lo largo de los últimos 10 años la he tenido y ahora Santander tiene la fortuna de contar con una alcaldesa que es mucho mejor de lo que yo era, así que estoy convencido que todavía queda mucho camino por recorrer en la ciudad de Santander en materia de ciudad inteligente, ¿no? Pero Santander no es ninguna excepción a la regla. Hay muchas ciudades en España, y esto yo lo destacaría, que han hecho un esfuerzo extraordinario en estos últimos años para entender que la tecnología puede servir para mejorar la calidad de vida de la gente, que sirve para mejorar los servicios públicos, que consigue aportar mucha eficiencia y, por lo tanto, ahorro en las cuentas de los ayuntamientos y que consigue generar empleo, ¿no? Muchas veces lo vemos simplemente como instrumentos para aportar información o para interactuar con la administración, pero no dejan de ser instrumentos extraordinariamente importantes para que se siga creciendo económicamente y se sigan generando oportunidades de empleo. Este país yo diría que es, no sé si el país que más ciudades tiene que estén en estos momentos ocupando posiciones de liderazgo en materia de Smart Cities, pero desde luego es uno de los más competitivos en este área. Puede haber ciudades que son referencia, como lo es Londres, sectorialmente, por ejemplo, en las políticas de datos abiertos, como lo es Ámsterdam en el desarrollo de aplicaciones móviles, como lo es Tel Aviv si hablamos del sector del emprendimiento, pero ningún país tiene una estructura de ciudades que claramente están avanzando y mucho, algunas especializadas en aspectos concretos, pero todas ellas con una visión global, desde luego muy importante para seguir creciendo como país, como conjunto de ciudades que aportan también mucho valor al conjunto del territorio español, ¿no? Y yo esto lo he tenido la oportunidad de verlo en muchos de los encuentros y foros en los que he participado,
y realmente es un orgullo el poder ver que nuestras ciudades están compitiendo con algunas de las que probablemente más suenan por ahí, ¿no? Y se están haciendo cosas extraordinarias. Cada ciudad aporta lo que cree que tiene que aportar en base al modelo que está construyendo. Esto lo explica también Marieta en el libro y es muy importante. No se trata única y exclusivamente de introducir sensores en la ciudad, sino entender que cada ciudad tiene que saber qué quiere ser en el futuro y la tecnología tiene que ser el instrumento para poder llegar a ese modelo de ciudad. Yo siempre ponía el ejemplo de los primeros sensores que pusimos con el primer proyecto que arrancó, que era Smart Santander, y cómo eran las primeras discusiones que teníamos sobre qué tipo de sensores había que colocar en la ciudad, ¿no? Por aquel entonces empezaban a salir los sensores y algunos de ellos pues, medían cosas como los rayos ultravioletas, ¿no? Y como eran los sensores más avanzados, pues esos planteamientos se hacían. Y yo decía, bueno, ¿y para qué queremos nosotros sensores que midan los rayos ultravioletas? Porque, ¿qué tiene que ver eso con la ciudad de Santander, ¿no? Bueno, pues es que esos sensores ahora mismo ya están muy desarrollados, entonces funcionan muy bien y nos pueden aportar esta información. Eso lo tiene que decidir cada ciudad en base a su propio modelo y en base a lo que los ciudadanos quieren que sea su ciudad. Si en una ciudad la percepción general es que hay un problema de movilidad, porque hay un problema de congestión del tráfico, porque hay falta de plazas de aparcamiento, porque el transporte público no funciona adecuadamente, pues habrá que tomar la decisión de invertir sustancialmente en sensores que tengan el destino de saber dónde están esas plazas de aparcamiento, de poder mejorar el transporte público con la información de cuándo llegan los autobuses a la parada, de conocer este tipo de cuestiones. Si hay una ciudad que tiene un problema de despilfarro, por ejemplo, económico o de contaminación lumínica en la parte energética, pues tendrá que destinar gran parte de esos recursos a este tipo de cuestiones, ¿no? Y por eso hay ciudades en España que han dedicado muchos esfuerzos a la movilidad, por ejemplo, y son absolutamente pioneras. Otras se han centrado más en la energía, otras se han centrado en las políticas de gobierno abierto, y esa diversidad pues, es importante también porque muchas de ellas están ahora mismo compitiendo en sus empresas en mercados internacionales, ¿no? El proceso que han seguido las ciudades en España es un proceso apasionante, ¿no? Porque las posibilidades y las oportunidades que da la tecnología ofrecen un panorama absolutamente novedoso para la gestión por parte de los responsables públicos. Pero todas ellas ya empiezan a tener una base de infraestructuras muy potente y en todas ellas podemos encontrar elementos de infraestructura que realmente son pioneros en el mercado. Todas empiezan a entender que además de estas infraestructuras hace falta tener plataformas de gestión que, recibiendo la información de esas infraestructuras, sean capaces de darnos una visión global de lo que son los diferentes servicios públicos. Y este es un paso esencial para tener la visión holística, entendiendo que hay diferentes capas, cada una de ellas que se corresponde con un servicio público. Y ya algunas empiezan, además, a comprender que hay que dedicar mucho esfuerzo a introducir capas de inteligencia en esas plataformas, a que esas plataformas empiecen a pensar por sí mismas, a que si sucede algo en uno de esos servicios públicos, otros servicios públicos empiecen a interactuar con el anterior de una forma semiautomática. Y este es un proceso que va a llevar mucho tiempo, es un proceso de medio largo recorrido, pero es un proceso que yo entiendo tiene también su propio modelo de negocio. No es fácil encontrar modelos de negocio en el campo de las Smart Cities, más allá de las aplicaciones móviles que todos conocemos, algunas de ellas muy exitosas y que se han convertido en grandes oportunidades de generar proyectos empresariales sólidos, pero hay otros que han fracasado por el camino. Hay modelos de negocio en el futuro, precisamente, desde mi punto de vista, orientados a introducir criterios de inteligencia dentro de lo que son estas grandes plataformas de gestión que permitan que una empresa de servicios aporte en los concursos públicos una fórmula, un software que pueda hacer que el servicio de limpieza, el servicio de gestión del agua sea mucho más eficiente, ¿no? Y yo creo que España, en este sentido, está dando un paso muy importante. Si vamos a otros países de nuestro entorno, no se encuentran ciudades que en estos momentos estén apostando claramente por este tipo
de plataformas. No es habitual. Y España, sobre todo, dio un paso sustancial con la creación de la Red Española de Ciudades Inteligentes. También se encuentra en el libro de Marieta, ¿no? Una idea de crear un sistema de colaboración desde la generosidad, desde el saber compartir las experiencias y saber compartir los desarrollos. Un foro en donde no solo uno ve lo que se está haciendo en otras ciudades, sino que además esas ciudades son capaces de transmitir ese conocimiento para que pueda ser utilizado en cada una de las ciudades por los diferentes servicios públicos. Yo, que ya abandoné esas responsabilidades, a mí me gustaría que esa red siguiera creciendo y siguiera dando lecciones en el extranjero como las está dando de lo que tiene que ser el comportamiento unido del municipalismo español en torno a un proyecto de país, ¿no? Y ese es un paso fundamental que hemos dado y que no debiera perderse. Y yo no soy el ministro de Agenda Digital. No digo con ello que me hubiera gustado ser el ministro de Agenda Digital, porque estoy muy satisfecho con ser el ministro de Fomento y bastante tengo, créanme. Pero eso no quiere decir que no vayamos a tener que trabajar en la agenda digital del Ministerio de Fomento. Y este es un objetivo que nos hemos marcado como prioritario. No lo estoy contando aquí porque estemos presentando un libro de Smart Cities, Marieta, lo estoy contando porque realmente lo he expuesto en mi primera comparecencia en el Congreso de los Diputados. Vamos a dar mucha importancia a la capacidad de innovación en el sector del transporte y de las infraestructuras, porque desde mi punto de vista hay todavía mucha capacidad de desarrollo para poder avanzar en este campo. Por eso nos hemos comprometido a hacer algo que no existe, que es un plan de innovación tecnológica de las infraestructuras y el transporte en el país, con un plazo aproximado de 1 año para tener un documento, si es posible, con un cierto consenso, que además nos gustaría que formara parte de lo que queremos sea el Acuerdo Nacional sobre Infraestructuras con la participación de todos los grupos políticos, un plan nacional en el que, por supuesto, haya aspectos relacionados con la propia Administración para reducir las trabas burocráticas y para introducir la e-Administración, aspectos relativos a la gestión, y aquí las posibilidades son múltiples, desde las más intuitivas, algunas de las cuales estamos poniendo en marcha, como puede ser el wifi en nuestros trenes, que, en fin, ya vamos a poner con toda la celeridad del mundo, ¿no? Porque yo también cojo el tren a Santander y sé lo que es estar sin wifi y no poder trabajar en el tiempo en el que uno está sentado en el tren, ¿no? Y que esa es una, parece necesidad básica, pero que todavía estamos empezando a cubrir, hasta aspectos de tecnología e innovación que realmente en este momento está haciendo nuestro país, pero que son grandes desconocidos. Ahora vengo, hoy por la mañana, de Extremadura. Ayer estuve en Granada viendo obras relacionadas con el tercer carril, una tecnología nueva que aporta a España para poder utilizar una infraestructura mixta que permita el ancho convencional y el ancho ibérico en la circulación por ferrocarril. Esa tecnología no se refiere únicamente al tendido de uno de los carriles sobre las traviesas, sino que requiere de elementos, muchos elementos vinculados a lo que es la línea que no existen ahora mismo en el mercado y que, sin embargo, pues pueden ser utilizados en otros países. Yo mismo lo he visto recientemente en Moscú. En Moscú participé junto con el ministro de Transportes en la apertura de la vía Moscú-Berlín, una vía que no se había tocado, pero que introduciendo trenes Talgo conseguía reducir el tiempo de circulación en 4 horas y media gracias a la tecnología de modificación, de cambio de ancho del material rodante. Bueno, pues esa es tecnología que se hace en España, tecnología de nuestro país, de la misma manera que en ese país, en Rusia, tienen un ancho, no como el nuestro ibérico, pero distinto de lo que es el ancho estándar, el ancho internacional, y para ellos supone una dificultad el poder hacer compatibles ambos sistemas, y esa tecnología ya la estamos desarrollando en nuestro país, ¿no? Son, por citar algunos ejemplos claros de cómo en el sector transporte la innovación tecnológica es muy importante. Y por tocar, también nos tocan algunos que quizá están más asociados a otros ministerios, pero que es nuestra obligación el regularlos. Me refiero, por ejemplo, a la utilización de los drones, y en este sentido, pues el Ministerio está preparando ya un Real Decreto que verá pronto la luz, que persigue
el flexibilizar bastante más la utilización de los drones, que ahora están, como ustedes conocen bien, pues muy limitados, ¿no?, por la situación en la que se ríe alguno aquí, y es que hay tantas patentes ya ahora mismo y tantas empresas del sector que la ausencia de regulación, y sobre todo que algunos otros países se nos estén adelantando, se puedan adelantar, pues hace que no tengan el potencial o no puedan desarrollar el potencial que aún pueden desarrollar, y es nuestra intención dar facilidades al sector para que esa utilización de los drones con fines comerciales o con fines de ocio, de divulgación, etcétera, etcétera, pues tengan el máximo aprovechamiento. Y por último, dentro del plan de innovación, por supuesto, habrá una apuesta firme por las políticas de gobierno abierto, donde entendemos además, y esta es una cuestión transversal a todos los ministerios, que es fundamental seguir aportando nuevos canales de comunicación y de información a nuestros ciudadanos. Ahora había una referencia expresa a esto, de favorecer también el trabajo de los emprendedores, y es nuestra intención también crear foros y órganos de participación del sector del emprendimiento y la colaboración público-privada, esencial para cualquier tipo de desarrollo que tenga que ver con la innovación tecnológica. Y nosotros ahí queremos trabajar muy en serio y en especial en el campo ferroviario, donde somos líderes a nivel internacional, donde hay experiencias como la que he contado, pero venimos también de Meca Medina de ver una línea que hoy por hoy es el mayor contrato que tiene nuestro país fuera y que es un ejemplo de lo que es tecnología puntera en unas condiciones del terreno y climatológicas absolutamente adversas, pero vengo esta mañana de uno de los puentes del ferrocarril de la línea que va a unir Badajoz, Cáceres, Plasencia, que es el puente de ferrocarril arco más grande del mundo, con 384 metros lineales de luz, tecnología española, de una ingeniería española. Arenas y Asociados, lo conozco bien porque trabajé unos años con él, y que es un ejemplo extraordinario porque la estructura de un puente de ferrocarril, por ejemplo, no tiene nada que ver con la de un puente de carreteras, ¿no? Es decir, que hay razones en este campo suficientes para crear un clúster ferroviario potente en el campo del emprendimiento y de la innovación. De la misma manera que, ligándolo ya directamente con el libro, es nuestra responsabilidad también adaptar la agenda urbana a la realidad española, de acuerdo con el nuevo modelo que aprobamos, porque entonces yo todavía era alcalde, en Quito, con la declaración de Quito vinculada también a Hábitat 3 y que habíamos de alguna manera refrendado también con un documento común en la Cumbre Mundial de Alcaldes que se celebró una semana antes en Bogotá. Y ese modelo urbano nosotros lo queremos extender para crear también una agenda urbana española en el plazo aproximado también de un año en la que se incorporen asuntos relacionados con la tecnología, por supuesto, además de aquellos que vayan a tener su particular mención en planes sectoriales como el Plan de Vivienda que hemos presentado, Plan de Vivienda 2018-2021, y en el que la eficiencia energética va a ser uno de los pilares esenciales. Por primera vez en un plan de vivienda va a haber un capítulo específico para favorecer la eficiencia energética en los hogares. Y a este nuevo sistema pues también querremos aportar un último tercer plan vinculado con la tecnología, que es el plan de internacionalización, ¿no? Yo sí he tenido la oportunidad, gracias a ICEX, de acudir a muchas misiones en las que estaban nuestras empresas, las empresas del sector. Y tenemos empresas enormemente potentes que están haciendo cosas fantásticas en todo el mundo y especialmente en Latinoamérica, ¿no? Y a esas empresas hay que apoyarlas y a esas empresas hay que acompañarlas, y con esas empresas tenemos que ser capaces de extender las posiciones y la marca España más allá de nuestras fronteras, y ese es nuestro objetivo. Y todas estas cosas se recogen fantásticamente bien en el libro de Marieta. Yo no me quisiera extender mucho más porque simplemente, vuelvo a insistir, venía aquí a acompañar a Marieta. Vengo un poco afónico porque vengo de 6 o 7 reuniones que he mantenido desde el mediodía, pero estoy encantado de estar aquí. Seguro que no será el último libro que escriba Marieta. Ha contado además con la participación de algunos de mis ex colaboradores que supongo que por aquí estén,
como Toño Teixeira, que está ahí, mi exdirector general de innovación, que es un sabio de la materia y que sabe muchísimo más de lo que pueda saber yo, pero creo que es importante que siga habiendo y expresando ese conocimiento que está generando nuestro país y que se recoge también en el libro de Marieta, ¿no? Yo creo que aquí hay liderazgo político, hay liderazgo social, hay liderazgo empresarial, hay muchas ganas de hacer muchas cosas y un sector empresarial extraordinariamente potente junto con emprendedores que cuando uno organiza una hackathon y ve los que son capaces de hacer, pues lleva las manos a la cabeza y dice, ¿para qué está la administración si esta persona hace en 48 horas lo que no soy capaz de hacer yo en 6 meses con el informe del interventor, el de los servicios jurídicos, el RC, la licitación, ¿no? Y este tipo de cosas, si como país no sabemos aprovecharlos, pues entre otras cosas no seremos tan inteligentes como la palabra Smart City dice, así que estoy seguro que desde el Gobierno de España haremos todo lo posible para que así sea. Por último, yo lo que le recomiendo encarecidamente en lo que tiene que ver con esta presentación, porque para eso fundamentalmente estamos aquí, es que compren el libro, ¿no? Porque Marieta nos ha reunido aquí porque seguro que hay muchos amigos, pero tampoco se atreverá a decir lo que me atrevo a decir yo, que para eso tengo la libertad de poder hacerlo. Alguna cosa buena tendrá lo de ser ministro, ¿no? Y es que seguro que estará encantada si ustedes regalan ese libro. Ya no lo podrán hacer por Navidad, pero seguro que hay otras muchas ocasiones para poder hacerlo, así que yo les animo a ellos. Muchísimas gracias, Marieta, y enhorabuena. Pues, por ejemplo, ministro, la Feria del Libro, que está ya en la próxima primavera, sin más tiempo que perder. Vamos a invitar a que suba aquí con nosotros a la autora del libro, a Marieta del Rivero, que efectivamente no regala libros, quiere que los compremos, lógicamente. Y lo primero que voy a hacer, Marieta, con tu permiso, es colocar aquí el libro. Creía que me ibas a pedir que te lo dedicase aquí. Voy a contar un secreto violento. antes de empezar. Ya lo tengo dedicado. Es verdad. Con una dedicatoria maravillosa. Bueno, Marieta del Rivero, la verdad es que es una sabia en estas cosas tan magníficas que escribe, que es la primera, pero no esperamos todos, deseamos todos que no sea la última, ¿no? Ella es una mujer que, bueno, es una gran sabia de este mundo de la transformación digital y de las telecomunicaciones, ¿no? Ha liderado grandes proyectos de transformación en empresas, grandes compañías como Amena, como Nokia, como la propia Telefónica. Ella es un amante además del marketing y de la tecnología, dos mundos que en esta transformación de las ciudades son fundamentales, creo yo. Tú me lo vas a explicar ahora. Quizás este fue uno de los motivos que te impulsó a escribir este libro, Marieta. Pues la verdad es que sí. Y de hecho, bueno, pues todo empezó en una presentación que hacía en Segovia, en la que estabas tú, en el High Festival, en donde después de hablar de proyectos de ciudades y contar los beneficios de esos proyectos en diferentes ámbitos, en el mundo de la sostenibilidad, de la economía, de todo lo que era la conservación del patrimonio nacional, se acercó Clara Luquero, alcalde de Segovia. Digo alcalde porque no sé decir alcaldesa, por si alguien ha pensado. Y me dijo, bueno, por fin alguien nos ha explicado de una forma inteligible qué es esto de las Smart Cities. Y la verdad es que en aquel momento ya llevaba un tiempo, ¿no?, predicando este tipo de proyectos, no solamente en entornos urbanos, sino también en el entorno de la empresa, como la transformación digital es un elemento clave e imprescindible para transformar nuestros negocios y para buscar el desarrollo económico y el progreso. Y bueno, pues la verdad es que me pareció un tema de tremenda actualidad, ¿no? ¿A quién no le interesa qué va a pasar en las ciudades con esos movimientos migratorios, ¿no?, donde ya 8 de cada 10 españoles o en continentes como Latinoamérica vivimos en núcleos urbanos, ¿no?, y la revolución social que puede suponer eso si no se gestiona bien? ¿A quién no le interesa, hablaba antes Elena Pisonero, ¿no?, el poder de ese consumidor hiperconectado que ha venido para quedarse, que ha encontrado pues, en las herramientas digitales sus aliados, ¿no?, y el cual, bueno, pues ya ha establecido un modelo de relación diferente con las instituciones públicas y con las empresas? También muy importante y también muy interesante lo que José María Álvarez Pallete
nos regala en el prólogo de mi libro, hablando de esa revolución digital, ¿no? Esa revolución en donde, bueno, pues el Internet de las cosas, un mundo donde todo estará conectado y donde esa información tratada en plataformas de Big Data pues será fruto de progreso económico. Otro tema que ha mencionado Elena, y yo creo que también Íñigo, y que tenemos todos en la cabeza es cuáles van a ser esas profesiones del futuro, ¿no? Y qué tipo de carreras tienen que estudiar nuestros hijos y ese tipo de cuestiones en donde lo cierto es que hoy existe ya un gap de oferta y demanda, ¿no? Hablamos de desempleo, pero lo cierto es que hay puestos de trabajo hoy por hoy sin cubrir porque no tenemos a esas personas de las profesiones del futuro, ¿no? Cuestiones como sustituirán los robots y la inteligencia artificial nuestros puestos de trabajo o quizás por contra nos dejarán un tiempo de mayor calidad para pensar y poder hacer otras tareas menos repetitivas, ¿no? Y por último, y lo ha comentado Íñigo, yo creo que el papel también de los alcaldes, del liderazgo local, de aquellos que nos conocen más, ¿no? Que conocen a los vecinos, que también es tan importante, en donde se hace imprescindible su papel para hacer un plan estratégico ciudad que vaya más allá de legislaturas, porque este es un tema más de largo plazo, y que ponga un poco de orden y orquestre todo lo necesario para que ese tipo de proyectos sean una realidad. Y bueno, pues me animé, me atreví y la verdad es que ha sido una experiencia estupenda. Espero conseguir de alguna manera saciar vuestra curiosidad sobre el tema en una primera fase inicial, luego ya el que quiera profundizar tendrá que leerse también otros proyectos. Y he buscado muchos ejemplos porque me parecía la forma ideal de explicar las cosas y también de dar el mensaje de que no es ciencia ficción, ¿no? Que es una realidad. De esos ejemplos vamos a hablar ahora, porque efectivamente te refieres permanentemente al Big Data. Vivimos en ese necesario conocimiento del ciudadano a través de esas plataformas digitales que van recogiendo todos esos datos necesarios para, una vez que estén cruzados, conocer al ciudadano y darle el mejor servicio. Danos algunos ejemplos que además tú los representas muy bien en tu libro, los expones y presentas muy bien en tu libro, algunos de estos ejemplos de Big Data que ahora mismo quizás en fechas próximas puedan ser un hecho, pero que estén de alguna manera beneficiando al ciudadano ya de alguna forma. Bueno, pues la verdad es que hay muchos ejemplos. Si tuviera que elegir, elegiría el Ayuntamiento de Zaragoza, en donde un proyecto que es una realidad necesitaban conocer cómo se movían los ciudadanos dentro de la ciudad para entender mejor cómo optimizar las rutas, no solamente por conseguir ahorros, sino también por adecuar el servicio de transporte público más a las necesidades reales de sus vecinos, ¿no? Y bueno, pues en vez de utilizar las tradicionales encuestas, ¿no? Que no dejan de ser declaraciones, ¿no? de intención o respuestas a preguntas, pues utilizaron el Big Data en un proyecto en donde tuve el placer de participar desde Telefónica, que mediante una plataforma inteligente y capturando los datos de señal de los móviles de las personas correctamente anonimizados y agregados respetando la ley de protección de datos, conseguimos una información que al final el producto y la respuesta para el alcalde de Zaragoza pues fue conocer unos mapas de calor y unas necesidades que de otra manera hubiera sido difícil conocer, ¿no? Hay otro ejemplo que me gusta mucho y es Vicente Guallart, el que fue arquitecto de la ciudad de Barcelona. Tenía un proyecto maravilloso en su mesa que era construir la Barcelona del futuro, ¿no? Pero para eso necesitaba tener información de cómo en los 73 barrios de la ciudad sucedían las cosas y los comportamientos de los ciudadanos en función de sus hábitos, ¿no? Entender qué ciudades eran o qué barrios eran más residenciales, cuáles eran más de trabajo o cuáles eran mixtos. En solo 6 semanas conseguimos también, mediante la captura de información de señal de los móviles, poder caracterizar cómo eran los 73 barrios de Barcelona y poder proporcionar una información rápida, fiable y que ayudó al arquitecto en su proyecto.
Tú hablas también en tu libro de que los datos van a ser el petróleo del siglo XXI. Hablas incluso de la economía de los datos, se habla, de hecho, en la economía de los datos. ¿Qué elementos son esenciales para que los ciudadanos quieran compartir esos datos? Porque al final hay una especie de rivalidad, lógicamente, entre lo que es la privacidad y la seguridad de esos datos. Al final nos sentimos un poco los ciudadanos como radiografiados para la obtención de esos datos. ¿Qué es lo que evita que eso pueda ser admitido, asumido por los ciudadanos de una manera positiva? Bueno, voy a hacer un paréntesis porque teniendo enfrente a Carlos López Blanco, director de todos estos temas, entre otros, ¿no? De Telefónica, también una nos eminencia. Tiene que decir algo, ¿verdad? Pues Después. sí, me siento un poco cohibida hablándole de este tema a él. Él que ha sido mi maestro, ¿no? En todo esto. Bueno, pues es un tema de tremenda actualidad y donde no hay una única respuesta o una única solución, ¿no? Es cierto que, pues mira, en el último World Economic Forum, celebrado el pasado mes de enero, uno de los temas, ¿no?, que se debatieron, que está encima de la mesa, fue el tema de la confianza y la privacidad y el valor de esos datos personales. Y lo que es cierto es que esa economía de los datos que Thierry Breton, CEO y presidente de Atos, define muy bien, necesita de la confianza y de que nosotros, los ciudadanos, estemos dispuestos a ceder nuestra identidad para que esos nuevos modelos de negocio fluyan y para que todo ese progreso suceda, ¿no? Pero lo cierto es que todavía hay muchas personas, entre las cuales probablemente estemos muchos aquí presentes, que no porque no seamos lo suficientemente inteligentes o tengamos las capacidades para entenderlo, pero sí porque el contexto es confuso y difuso, pues a veces nos cuesta el tener esa confianza y ceder nuestros datos personales, ¿no? Influye la edad, no cabe duda que, os pongo un ejemplo, en mi casa somos 4 generaciones, ¿no? Tenemos un baby boomer, que es mi marido, que está ahí enfrente mío, una generación X, que soy yo, ya he desvelado mi edad, Mercedes, mi hija, que es una millennial, y mi hijo Santiago, que es un generación touch. Cada uno tiene una forma de entender esto de la privacidad, la confianza y de proporcionar los datos de una manera diferente, ¿no? Pero lo cierto es que el envejecimiento de la población es una realidad y tenemos que tener una aproximación holística al tema. Las instituciones públicas, las empresas, deberían tomar esta responsabilidad y buscar los foros para enseñarnos qué es esto del valor de tu información. En Davos se habló de un concepto que a mí me parece muy interesante y es que al final el valor de tus datos personales tiene 2 elementos. Uno, del cual tienes más control, que es tu vida digital, es decir, todas las interacciones que tienes en los medios online o con los equipos conectados, y sobre eso se supone que tenemos el control. Y por otro lado, el otro elemento es lo que se llama el dato derivado, ¿no? El dato derivado al final no deja de ser, con tu vida digital y con otros paquetes de datos que otras compañías tratan a través de plataformas, crean un perfil sobre ti, pero tú sobre eso tienes poco control. En Davos se mencionaba un ejemplo que es muy, muy revelador, ¿no? Y es que leyendo los Twitter generados en un país y a través de esas herramientas digitales y de Big Data se podría concluir si un país va a tener un shortage de alimentos. Bueno, pues cuando lees eso dices, wow, yo estoy en medio, ¿no?, de todo este... pero bueno, yo creo que hay también un papel importante por nuestra parte, que es saber a quién das tus datos. No todas las compañías cumplen con la ley de protección de datos. Y luego también el concepto de intercambio de valor, el value exchange. Al final, si yo te doy mis datos, pues espero que me des algo a cambio y que sea, más una transacción. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o el Ayuntamiento de Benidorm, por ejemplo, han instalado beacons en la ciudad donde los turistas se pueden descargar información relevante para ese momento que están disfrutando del turismo y a cambio dan sus datos personales.
De todas formas, yo me permito decir que al final con Google y con Facebook ya estamos absolutamente radiografiados permanentemente todos los ciudadanos prácticamente todos los ciudadanos del mundo, diría yo. Pero bueno, hablas de Asimov al principio del libro, de la ciencia ficción, veremos coches sin conductor. Bueno, ya prácticamente ya hay prototipos y ya se están viendo aviones comerciales sin conductor. Realmente se va a necesitar un cambio de la sociedad, un cambio cultural de la sociedad muy importante para que confíe en en estos cambios tecnológicos tan brutales que nos van a borrar del panorama lo que es una ciudad habitual, un ecosistema conocido generacionalmente. Yo siempre pienso que al final esto va a ser un cambio generacional y serán las generaciones como tus hijas, las generaciones Z, las que puedan disfrutar de esto. A nosotros nos parecerá ciencia ficción hecha realidad. ¿Lo vamos a ver? Yo espero que sí. De hecho, ya estamos viendo pruebas reales, ¿no?, de esos coches conectados, en donde lo cierto es que la tecnología está cada vez más evolucionada y, sin embargo, bueno, pues faltan por solucionar el entorno legal. Cuando hay un accidente, ¿quién es culpable?, ¿no? Porque al final, digamos que hay una serie de temas del ecosistema alrededor por ejemplo, del coche conectado, que todavía están por solucionar, ¿no? Lo cierto es que lo vamos a ver y que ya lo estamos viendo, ¿no? Y bueno, para nosotros todos los días nos parecerá un cambio de ciencia ficción, pero es una realidad que ha venido ya para quedarse, ¿no? Bueno, está siendo un gran éxito todo el tema de los coches compartidos, ¿no? Sí. Esos coches que tú coges, dejas en un momento, coges otro cuando te vas. Es decir, ya no necesitas tu coche propio. Y las nuevas generaciones, también lo recoges muy bien en Smart Cities, las nuevas generaciones no necesitan coche propio para poder moverse por la ciudad. Sí, lo cierto es que, como comentaba antes, está produciendo toda una revolución social, ¿no? Es decir, la tecnología es una parte de lo que estamos viviendo, pero mucho más grande y mucho más importante y más interesante es todo el cambio social que se está produciendo en estos entornos urbanos, ¿no? Y efectivamente, esos millennials y ya la generación Touch, yo creo que va a ir con la bicicleta esta de Copenhagen Wheel, están cambiando claramente los modelos de negocio y la movilidad es un caso claro, ¿no? Me gusta mucho, y lo he utilizado en mi libro, la frase del CEO de Ford, ¿no?, que siendo quien es y liderando una compañía hoy por hoy líder en fabricación de unidades de coche, ya en unas declaraciones que hizo en el Financial Times reconocía que tenía que mirar el negocio como el número de kilómetros que hacen sus clientes con sus coches, ¿no? Creo que esa es la actitud y la posición que deben tomar las compañías frente a este cambio que estamos viviendo, ¿no? Al final, jugar solo a proteger lo que tienes no es de ganadores, ¿no? Tienes que apostar por arriesgar y jugar a ganar, ¿no? Mercedes con Car2Go también es un buen ejemplo, ¿no? Un servicio de tremendo éxito en España, en donde de una forma muy fácil, muy intuitiva, utilizas el coche para moverte dentro de la ciudad y no necesitas tener algo en propiedad. Y además también se disminuye el componente de CO2, que tú también hablas un poco de esa sostenibilidad y de esa mejora en el medio ambiente gracias a este tipo de tecnologías. Sí, sin duda. Yo creo que lo dice Yolanda Cacabatse, ¿no?, en el maravilloso epílogo con su entrevista que me ha regalado y que os ha regalado a todos vosotros. Tenía una frase que me gustaba mucho y es si las ciudades son enemigas del planeta, ¿no? Y la verdad es que, como todo en esta vida, bueno, pues hay dos caras de la moneda, ¿no? Y bueno, son parte del problema, pero yo creo que también en las ciudades está la solución, ¿no? Hoy por hoy las ciudades, bueno, pues suponen el 70% de emisiones de CO2 del mundo. No tengo que hablaros de la contaminación que supone por la gestión del agua, de la electricidad, de los residuos, pero también son centros de innovación y son centros en donde, gracias a la aplicación de la tecnología, pueden aportar mucho y pueden ayudar a que nuestros nietos puedan seguir yendo a Doñana, ¿no? En el mundo de la energía, y está por aquí María Serrano de Schneider, que es una compañía que me encanta, que también ha contribuido en el libro,
se habla, Schneider afirma que la mejor forma, la forma más sencilla, más rápida y más económica de producir energía verde es ahorrando energía. Me parece una frase muy inteligente, ¿no? Porque todos tenemos en la cabeza el 100% de renovables para el año 2050, ¿no? Que lo comenta Yolanda. Bueno, el camino de las renovables y cambiar el modelo energético es una tarea a acometer, pero hoy por hoy el 50% de la eficiencia energética está sin realizar. Es decir, que todavía nos queda recorrido para que la energía y la electricidad sea mucho más inteligente. Hay proyectos interesantes en el libro que hablan de los smart grids, bueno, pues de proyectos de ciudad en donde gracias a unas plataformas y a una forma de digitalizar la electricidad, bueno, pues las ciudades tienen la capacidad de reducir esas emisiones y también de darle herramientas al cliente, al consumidor, ¿no? El lado de la demanda es tremendamente importante, que tú seas consciente mediante tu smartphone, mediante contadores en tu casa, bueno, que seas consciente de lo que usas, de lo que gastas, también tiene un impacto importante, ¿no? Vamos a vivir magníficamente bien. Con este panorama que nos has diseñado, que nos has definido en el libro, vamos a vivir divinamente bien. Pero ¿cuál es el modelo de empleo del futuro? ¿Cuál va a ser el modelo de empleo del futuro? El modelo de empleo del futuro. Bueno, imagínate qué pregunta te estoy haciendo. ¿Qué responsabilidad? Pues, a ver, es casi una opinión personal. De esto no hablas en el libro, pero... y tan personal. Bueno, yo creo que el futuro y con la velocidad con la que están sucediendo las cosas, si tuviera que pensar pues en mi hija Mercedes, que tiene 17 años, o en mi hijo Santiago, que tiene 13, su forma de trabajar y de incorporarse al mercado de trabajo será mucho más por proyectos. El concepto de 30 años en una misma compañía yo creo que ha quedado superado. Esa movilidad y esos cambios, ¿no? De forma de comportarnos y de forma de entender la vida, yo creo que, y no desde un punto de vista negativo, ¿no? Hay gente que lo ve como negativo y yo lo veo totalmente positivo. Me parece que van a trabajar mucho más desde cualquier lugar. El tema presencial va a ser irrelevante dentro de un orden, porque luego hay que mantener el face-to-face, ¿no? y la interacción. Van a estudiar a través de la plataforma EDX. Yo creo que las oportunidades que hay en educación hoy a través de plataformas abiertas, ¿no? Es increíble. Van a ser mucho más creativos. Yo creo que en esas carreras del futuro y en esa forma de empleo del futuro, donde tanto miedo nos da, ¿no? Que nos sustituyan las máquinas y la tecnología, creo que la gran oportunidad está en lo más importante, diría yo, que tenemos las personas, además del corazón, que es nuestra inteligencia, nuestra creatividad y nuestra capacidad para crear, ¿no? O sea, que se lo van a pasar todavía mejor que nosotros. Se lo van a pasar todavía mejor que nosotros y van a ver cosas absolutamente fantásticas. Sí. Yo no quiero prolongar más. Creo que ha sido una jornada maravillosa, una tarde maravillosa. Hemos disfrutado mucho contigo, con tus magníficos invitados y amigos, todos aquí presentes, o muchos de ellos aquí presentes. Yo me tengo por una de tus amigas y personas que te quiere. Enhorabuena, es un magnífico libro. Espero que vengas muchísimo, no solamente al Espacio Fundación Telefónica, que te voy a invitar para próximas citas, sino además que vendas muchísimos libros, que es de lo que se trata, y que nos regales otro próximamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias.